Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y estos son los hechos relevantes de Finanzas.com al cierre del 5 de julio. Inversores, muy bienvenidos. Javier y yo os estábamos esperando. Javier, bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. Buenas tardes, Ismael. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien. Bien. Debutando Javier Porto como analista de inversión y selección de fondos en Caser. Exactamente. Hemos tenido un día en el que, por sorpresa, los datos macroeconómicos vuelven a pesar en contra de las bolsas y de los mercados en general. No nos gustó nada la contracción por sorpresa, ¿no?, del PMI, la revisión a la baja del PMI en la eurozona, y parece que Wall Street, volviendo de sus vacaciones, pues también tiene su qué con los datos macroeconómicos. Javier, ¿cómo estáis interpretando el contexto de los mercados? Que bueno, volvemos a ver que vuelve a haber señales de volatilidad intensas otra vez, ¿no? Efectivamente. Bueno, la volatilidad que comentabas ahora yo creo que es que está en la parte más baja del año, porque el VIX ha caído muchísimo, pero como decías, los PMIs pues están haciendo volver a ver un poco de volatilidad, volver a ver números rojos. Esta semana la volatilidad ha sido muy baja porque el lunes, pues el previo al Día de la Independencia de Estados Unidos, estuvo cerrado a media sesión. Ayer no hubo sesión en Estados Unidos, pero sí que vemos que los PMIs, que se esperaba que fuesen algo mejores, sobre todo en la parte de servicios, que son los que están dando las sorpresas más positivas del año, porque manufacturas pues está siendo algo de dato más débil, pero bueno, esa sorpresa de haber caído sobre las previsiones, tanto manufacturas como servicios, pues parece que van a tornar en rojo. Pero bueno, yo creo que esta semana todavía quedan los datos de empleo. Sí, el viernes los esperamos. Exacto, sigue siendo muy fuerte el mercado laboral en Estados Unidos y yo creo que podemos ver cómo se puede dar la vuelta, depende de cómo vayan estos datos. Retomando el aspecto, la revisión a la baja o unos datos de PMI más deficientes de lo esperado en la eurozona, ¿qué os preocupa de la economía en la eurozona? Nosotros en la eurozona, yo creo que durante todo el año el protagonista está siendo la inflación, están siendo los bancos centrales y está siendo el crecimiento. Y creo que el tema de los PMIs pues es un indicador adelantado que nos puede dar un poco de idea cómo va a ser el crecimiento y cómo van a ser los datos de consumo, pero yo creo que sigue estando el foco sobre todo en la parte de inflación y en la parte de bancos centrales, y esto nos preocupa tanto por la parte de Europa como por la parte de Estados Unidos, porque las bolsas pues están teniendo un año muy muy positivo. La renta fija, luego comentaremos, no está siendo tan positiva a lo mejor como podíamos esperar a inicios de año, pero yo creo que puede venir una corrección. No sé de cuánto puede ser, esto va a depender de la actuación de los bancos centrales de aquí a que termine este año 2023, pero sin duda el dato de inflación que estamos viendo, por ejemplo, en Alemania, donde está subiendo, es un caso aislado, no es lo que estamos viendo en todos los países de la eurozona, pero a mí es lo que más me preocupa, porque al final es lo que va a definir la actuación del Banco Central Europeo y es lo que va a acompañar un poco a todos los mercados, a todas las clases de activo en general. Indicabas ya algunas claves que me gustaría abordar, por ejemplo, el comportamiento que ya una vez metidos en el segundo semestre estamos empezando la renta fija, pero ¿cuál es el problema? ¿Un problema de performance o de expectativas demasiado elevadas a principios de año sobre renta fija? Yo creo que teníamos muchas expectativas también porque pensábamos que la inflación se iba a controlar más como consecuencia de la actuación de políticas monetarias más restrictivas de lo que parecía que iba a haber al principio del año, y al final yo creo que la renta fija pues estamos viendo como las pequeñas subidas que está viendo es sobre todo por el carry, ¿no? Por el cupón que estamos teniendo, porque parecía al principio que se iban a normalizar más los tipos de interés, están subiendo y esto está afectando al precio. Entonces, por un lado está bajando el precio, por otro lado sí que tenemos ese cupón. Yo creo que al final la renta fija pues nos está pagando el riesgo que estamos asumiendo de que sigan subiendo los tipos de interés. Y mis perspectivas ahora, lo que queda de año, es que ya no digamos que bajen los tipos de interés, porque al principio pensábamos que para después de verano o de cara a final del año ya los iban a poder empezar a bajar, sobre todo la parte de Estados Unidos. La Reserva Federal va más adelantada del Banco Central Europeo, pero yo creo que este escenario es muy improbable. Creo que no van a bajar los tipos de interés hasta el año que viene. Entonces, con estos tipos de interés tan elevados, lo que cabe es esperar que no los bajen más para poder tener un repunte de precios. Mientras tanto, pues con que haya una estabilidad de tipos de interés, nosotros ya deberíamos empezar a llevarnos el cupón, porque las yields en los fondos de renta fija están siendo muy atractivas. Estamos viendo fondos de corporativos investment grade con una yield del 6%. Esto, pues yo creo que se paga el riesgo que estamos asumiendo, y cuando se normalicen la política de tipos y dejen de subir, yo creo que aquí sí que va a haber una vuelta, ¿no?, a un buen comportamiento de la renta fija. Como digo, no tanto por precios, sino por el carry. Javier, vamos a cambiar de grupo de activos. Sí. Como estamos en plena temporada ya de resultados empresariales, ¿qué expectativas tienes con los resultados empresariales? Porque no hemos visto que se hayan deteriorado en exceso en lo que conocemos de 2023.
Quizá ahora es cuando empezamos a tener ya las sorpresas. Pero cuéntame, ¿cómo lo estáis analizando o qué proyecciones tenéis vosotros? Pues o dicho de otra manera, sí. ¿qué os preocuparía leer en las próximas cuentas de resultados? Al final yo creo que como bien remarcas, ¿no? Lo importante son los resultados, porque pese a todo este ruido macroeconómico que ahora tenemos de la inflación de los bancos centrales, que eso afecta mucho más a la renta fija, porque es una cosa mucho más matemática, pero en la renta variable, a largo plazo, lo que va a ir es acompañando los resultados. Hemos tenido también unos resultados muy positivos desde que acababa la pandemia. En Estados Unidos se iba superando trimestre tras trimestre los beneficios por acción de todas las compañías. Ha habido muy pocas sorpresas negativas, muy poco profit warning. Entonces vimos que esta tendencia tan positiva cambió los resultados del primer trimestre, donde se esperaba que fuesen más negativos, pero ya cayó el beneficio por acción en torno a un 3,5%. Lo que más me preocuparía es que siguiese cayendo. Yo creo que las empresas sí que estaban bien preparadas para todo este entorno de inflación, han conseguido repercutir a los consumidores, que es muy importante, la subida de precios que ellas a su vez han tenido de los productores, y esto ha hecho que tengan un buen margen y que esta mejora de márgenes pues permita eclipsar esta caída de beneficios por acción. Pero si sigue subiendo la inflación, pues no van a poder eternamente repercutir a los consumidores esta inflación que están teniendo ellos por la parte de los productores. Los márgenes se van a estrechar. Y si el beneficio por acción pues no empieza a subir, como ya ha hecho después de la pandemia, y sigue recortándose, para mí es lo que más me preocupa. Por una parte los márgenes y por otra parte que no consigan seguir subiendo los beneficios por acción pues acorde a lo que está subiendo la inflación. Te interpreto, Javier. Entiendo que analizaréis o le pondréis las 5 estrellitas, ¿no? Sí. Estas de las reviews, a todas las empresas en las que veáis unos márgenes lo suficientemente esponjados como para absorber próximos episodios de inflación. Exacto, yo creo que aquí es importante centrarse en la calidad, centrarse en fondos de inversión, pues como puede ser, por ejemplo, el Fund Smith. Hay un fondo más pequeño que nosotros ahora pues estamos estudiando, que es el de Nartex Capital, fondos como el Robeco Global Premium, fondos como el Morgan Stanley Global Brands, que están muy centrados en la calidad y muy centrados en empresas que tengan unas grandes barreras de entrada y que puedan repercutir esta inflación más fácilmente a los consumidores. Por ser un poquito ordenados, Sí. luego te pregunto por los sectores. Perfecto. Seguimos hablando sobre los sectores, pero me gustaría, ya es casi curiosidad, pero creo que también es interesante para nuestra audiencia. Cuéntanos cómo este contexto que acabamos de desarrollar está afectando tu día a día, por ejemplo, Javier. Pues hombre, desde luego, mi día a día es mucho más fácil a principio de año, cuando veíamos unas valoraciones mucho más permisivas de las que estamos viendo ahora. A medida que se van ajustando las valoraciones en renta variable, pues mi trabajo se hace más difícil, porque es más complicado intentar coger fondos de inversión que no tengan unas carteras con unos niveles de PER, de ROCE y de otros ratios muy elevados. Ahora mismo pues hay empresas que se están pagando a 50 veces beneficios, y esto yo creo que es de lo que hay que intentar huir, y cada vez el universo de inversión de empresas que pueden repercutir esta inflación a los consumidores, empresas de calidad con buenos márgenes, pero a su vez que tengan precios más razonables, que tengan valoraciones más interesantes, se reduce este universo cada vez más. Eso por la parte de renta variable. Por la parte de renta fija, yo creo que ahora es mucho más fácil nuestro trabajo que lo que era cuando los tipos de interés estaban al 0%, porque esto yo creo que es una situación totalmente anómala. Ya nos habíamos acostumbrado y ahora nos parece mucho ver tipos de interés del 4%, pero bueno, la realidad es que siempre, si nos fijamos en periodos de largo plazo, las medias han estado más cerca de lo que están ahora que del 0%. Entonces, en renta fija volvemos a ver, como te decía antes, fondos con yields atractivas. En la parte de gobiernos, pues hasta una letra del Tesoro de Alemania te está dando el 3,5%. Entonces, por esta parte es más fácil nuestro día a día de lo que podía ser el año pasado. Y ahora sí, con este relato de tu día a día, ya me gustaría ya preguntarte abiertamente, y vamos aquí a barracas, si te parece, ¿qué decisiones estáis tomando? Me dabas algunas señales antes, vamos a profundizar en ellas. Has citado 4 o 5 referencias que hemos tomado muy buena nota. Pero vamos a hablar de sectores, lo digo por no dar aquí un listado de 100 fondos o los que sean. ¿Cuál, con el contexto, insisto, que hemos hablado, con este día a día tuyo que nos has descrito, qué decisiones podemos ir tomando poco a poco a nivel individual en relación a los fondos de inversión? Pues yo te confieso que en renta variable me es mucho más difícil mojarme por un sector concretamente, porque estamos viendo mucha dispersión de sectores entre un y otro sector, pero ya dispersión de empresas del mismo sector. Por ejemplo, en el sector tecnológico estamos viendo empresas que han duplicado su capitalización bursátil, que puede ser Nvidia o puede ser, por ejemplo, Meta,
y estamos viendo otras que se están quedando muy rezagadas porque en este entorno de tipos tan altos, donde la liquidez no fluye tanto por parte de los bancos centrales, a las empresas más pequeñas, incluso de este sector tecnológico, le está costando mucho avanzar. Aquí vemos que todo el performance del S&P500 este año, que está subiendo en torno a un 14%, pues prácticamente viene de la mano de 6 o 7 compañías. Si excluimos estas 7 compañías del S&P500, las otras 493, poco más que están planas. Entonces es muy complicado ahora mojarse por un sector u otro en concreto, y en renta variable nos mantenemos prudentes y, como te decía antes, con el foco en calidad, en buenos márgenes y en sectores pues que no dependan tanto del ciclo, que yo creo que fueron los que mejor se comportaron el año pasado, pero este año yo creo que le toca más el turno de la calidad. Y luego en renta fija, dime. También nos posicionamos sobre todo en investment grade, tanto por la parte de gobiernos como por la parte de corporativos, y todavía no estamos... Entiendo que veis riesgo de impagos todavía. El riesgo de impagos va a subir, seguro va a haber más defaults, pero estamos viendo cómo están muy, muy controlados. Incluso en la parte de emergentes high yield no está habiendo tantos defaults como podríamos pensar con esta subida de tipos de interés y con esta liquidez de los bancos centrales, porque no están bajando drásticamente el balance como podíamos pensar o como anunciaron cuando empezaron a anunciar políticas más restrictivas. Bueno, voy a ver si soy capaz de sacarte cosas más concretas. Sí. Por ejemplo, sanidad es una temática que está bastante en auge este año, como no sé si como refugio. A veces me cuesta utilizar este palabra, pero vamos al menos está de moda. Tecnología. Vemos que Meta está ya a punto de sacar su nueva línea de negocio, no lo sé, al menos va directamente contra la línea de flotación de Twitter con su nueva aplicación. Y también estamos viendo cómo la inteligencia artificial casi que empieza a crear una temática inversora en sí misma. Sí, por supuesto. Pues déjame que te pregunte por estas 3 opciones. Empezamos por la última, si te parece, por inteligencia artificial. ¿Se puede invertir ya a través de fondos en inteligencia artificial? Se puede invertir. Para mí los 2 mejores fondos, ya que me has dicho que me moje, lo voy a hacer. Venga. Para mí los 2 mejores fondos para invertir a través de inteligencia artificial son el de Allianz y el de DWS, la gestora de Deutsche Bank. Los 2 se llaman Allianz Artificial Intelligence y DWS Artificial Intelligence. Claro, que lo ponen fácil. Sí, no se han comido mucho la cabeza. Y la inteligencia artificial, como decías, yo creo que es de verdad un cambio disruptivo. Es algo que ha venido para quedarse y que creo que trasciende del propio sector tecnológico. Yo creo que va a afectar a muchísimas industrias. Pero, por ejemplo, pues un coche, que es una industria que nos puede sonar al petróleo, a la industria del automóvil, algo más viejo, de Europa, de Japón, pues al final un coche tiene más tecnología seguramente que el ordenador que tengamos en casa. Y la inteligencia artificial va a afectar a absolutamente todos los sectores. Había un reporte de Goldman Sachs que decía que va a incrementar la productividad gracias a la inteligencia artificial, todas las empresas de media un 1,5% cada año durante los próximos 10 años. Entonces yo creo que ahí es de verdad donde está el valor de la inteligencia artificial, porque a veces cuesta ver un poco, todos vemos el ChatGPT, por ejemplo, pues es impresionante lo que puede hacer, pero cuesta ver un poco cómo se van a monetizar esos datos o cómo se va a monetizar la inteligencia artificial. Yo creo que va a venir de la mano de un aumento de la productividad. Ya que hablamos sobre cómo afecta nuestro trabajo, cómo afecta al tuyo la inteligencia artificial, ¿cómo va a afectar a los electores de fondos la inteligencia artificial? Yo creo que lo habéis hablado ya en Caser. Está sobre la mesa desde luego. Yo cuando hablo también con otros compañeros de la industria, pues es posible que al final pues acabe metiéndose la inteligencia artificial en nuestro día a día. Yo creo que lo primero que va a afectar es a la gestión pasiva, porque desde luego la gestión pasiva lo que busca es intentar economizar todos los costes posibles para replicar un índice. Aquí tiene muchísimo sentido en la inteligencia artificial. Yo creo que todavía está un poco lejos de tocar a la gestión activa, donde aquí el valor lo aporta pues el hacer el estudio, el hacer el análisis de las compañías o de las emisiones, y la inteligencia artificial va a ser más una herramienta a corto plazo que un sustitutivo. Seguimos con el listado de fondos, ¿no? Interesantes, al menos en sus temáticas. Me has descartado muy rápido la tecnología. Te repregunto y te hago el planteamiento, ¿no? Nvidia, Meta con su nueva diversificación. ¿De verdad no hay nada en tecnología que te guste? Yo creo que lo que me refería más es a que en la tecnología está habiendo mucha dualidad entre las empresas que tienen unas valoraciones muy ajustadas y las que sí que tienen todavía más potencial. Todas estas que comentábamos, Nvidia, Meta. Nvidia, por ejemplo, pues tiene el 80% del mercado de semiconductores de inteligencia artificial, se ha calculado, pero Nvidia no puede hacer ella sola el semiconductor, sino que necesita, pues por ejemplo, de Taiwan Semiconductors para toda esta cadena de producción. Pues las empresas de semiconductores más tradicionales
tradicionales como podría ser esta, pues todavía tienen valoraciones que, bueno, en torno a un PER de 14. Esto sería pues, una valoración más permisiva que todavía nos permite ver algo de recorrido. Sin embargo, hay que intentar huir, en mi opinión, de empresas que ya estén muy sobrevaloradas y que estén anticipando que si ahora tienen el 80% del mercado de inteligencia artificial van a tener el 100% y ese mercado se va a duplicar. Esto pues puede pasar, pero ya está descontado en el precio. Entonces, en tecnología también, por la otra parte, por ejemplo, el fondo Morgan Stanley US Advantage, que tiene empresas de tecnología más del sector de crecimiento, el año pasado se comportó muy mal, este año está remontando y nosotros vemos que también estas compañías más pequeñas que bebían mucho de que todas las emisiones se podían financiar a tipos muy bajos gracias a las compras de la Reserva Federal, ahora mismo no pueden hacerlo y hay compañías tecnológicas de nueva creación que estaban a unas valoraciones muy exigentes y que prácticamente todos los beneficios los dedican ahora para repagar la deuda. Entonces tenemos que quedarnos con la tecnología más de calidad, podrían ser aquí empresas como Microsoft o Alphabet, y hay fondos que, como bueno, puede ser el Fidelity Global Technology, que son muy buenos para jugar esta compra de empresas de tecnología, pero más a una valoración más justa. Bueno, vamos entrando ya más en cosas de detalles, ¿no? Salud, en líneas generales, ¿nos estamos equivocando los inversores apostando por salud este año, teniendo en cuenta que no hay grandes movimientos disruptivos, todo digamos, bueno, con matices, como explicábamos en la revista Inversión? Nos interesa mucho todas aquellas farmacéuticas vinculadas, por ejemplo, a los tratamientos sobre la obesidad. Pero salvo estos casos concretos, ¿tenemos en salud un aspecto similar o un páramo similar al que nos describías con la tecnología? Ojo que no todo lo que está ahí brilla. Yo creo que sí, y aquí en salud, bueno, para mí es uno de los sectores más defensivos, entonces es un sector que para tener en la cartera siempre viene bien, va a bajar seguramente la volatilidad en periodos donde vaya a subir, pero en salud, aquí como comentabas, es muy difícil saber cuáles van a ser los ganadores, porque el proceso para aprobar fármacos, pues ya sabemos que bueno, pues requiere de unas patentes. Claro, y las velocidades del COVID ya no se dan. No se van a dar estas velocidades y es muy complicado saber cuál va a ser el que de verdad va a tener un medicamento u otro. Entonces, en salud, mi recomendación sería tenerlo en cartera, pero diversificar, no hacer apuestas muy concretas en este sector. ¿Y el sector financiero está agotado o no? Bueno, el sector financiero yo creo que ahora tiene bastante aire con esta subida de tipos de interés. No está descontado, claro, o sea, tiene opciones. Todavía tiene opciones, y no hay más que ver, por ejemplo, la valoración del IBEX, que se había quedado muy rezagado frente a otros índices por no tener prácticamente tecnología o no tener empresas que pudiesen estar en sectores más disruptivos, pero el año pasado, gracias por una parte a la energía y por otra parte a las financieras, lo ha hecho muy bien, y si nos cogemos los componentes del IBEX este año, pues algunas de las empresas que mejor se están comportando son los bancos. Entonces, yo creo que es un sector muy difícil de valorar porque tienes que tener, por una parte, la morosidad, el endeudamiento muy controladas, pero yo creo que es un sector que con la subida de tipos de interés, que ahora mismo no está pagando en depósitos a los inversores, yo creo que tienen aquí un margen muy importante de seguridad y la verdad es que todavía vemos potencial. Las caídas de los bancos regionales parece que fue un episodio aislado. Al principio teníamos muchísimo miedo de que se fuese a extender a Europa, sobre todo cuando cayó Credit Suisse. Vimos también bajar las acciones de Deutsche Bank un 15% en un día y pensábamos que iba a haber un efecto de contagio. Aquí ha sido mucho mayor la concentración, que es en Estados Unidos. En Estados Unidos creo que leí que había unas 3.000 entidades de crédito entre todas las estatales, las que son más dedicadas a un sector. En Europa no pasa eso, la regulación es mucho más fuerte, hay mucha más concentración, no hay más que ver los bancos que había en España hace 50 años y los que hay ahora. Hace 10. Bueno, exactamente, hace 10. Y yo creo que todavía pues hay oportunidades en el sector financiero y no va a pasar en Europa lo que sí pasó en Estados Unidos. Javier, 2 preguntas más. Hace 5 días cerramos semestre. Los fondos de inversión, como todos los activos, venían hechos polvo del año pasado. Sí. ¿Cómo han ido estos primeros 6 meses del trimestre? ¿Ha habido recuperación o va por barrios también, como hemos visto en otros? Pues es lo que acabas de decir, lo último. Sí. En la parte de renta variable ha habido un muy buen comportamiento, pero ha habido un problema con la gestión activa porque los que se han quedado fuera de estas 6 compañías, como son Meta, Amazon, Microsoft, Nvidia, Tesla, pues se han quedado un poco rezagados frente al índice. Si estamos viendo que el Nasdaq está subiendo un 40%, todo fondo que no tenga estas empresas tecnológicas, vamos a ver que se ha quedado bastante rezagado. Entonces aquí bastante dispersión. Yo creo que de cara a la segunda parte del año
pues se va a normalizar todo, porque no creo que se vuelva a triplicar la capitalización de Nvidia como ha hecho actualmente. Por la parte de renta fija, ha habido un poco de decepción en todas las clases de activo en renta fija. Al final lo mejor que se ha comportado es emergentes local currency, sobre todo porque el dólar está algo débil ahora, pero si nos fijamos en los fondos de renta fija de países desarrollados o compañías de corporativos, investment grade, emisiones corporativas, pues lo que se pensaba que iba a ser no ha resultado por esta corrección de precios a consecuencia del aumento de tipos de interés. De cara a la segunda parte del año, yo espero que si se normaliza esta política monetaria de los bancos centrales, si sumamos el carry con a lo mejor una pequeña sorpresa positiva en precios, pues se van a comportar bastante mejor de lo que lo han hecho en el primer semestre. Vosotros tenéis un componente de asesoramiento financiero muy potente, por tanto seguro que te anticipo lo que me vas a decir y te cierro ya la puerta. Exacto. Es decir, ya no me digas cada caso es cada caso. Pero sí, por favor, te pido que, como nos estamos mojando esta tarde, mójate un poquito hasta donde puedas. Sabemos que además nosotros siempre lo decimos, que cada caso es cada caso y lo primero es el asesor. Pero hay mucho suscriptor de fondos de inversión que todavía está esperando recuperar el bache del año pasado y que probablemente al cierre del semestre no haya habido demasiadas alegrías por las razones que nos recomendabas. ¿Hay que continuar teniendo paciencia o es momento de revisar totalmente las estrategias con fondos? No, yo creo que hay que tener paciencia. También quiero anticipar que va a ser muy complicado que el inversor conservador, que es el que más abunda en nuestro país, vaya a recuperar este año las pérdidas que sufrió el año pasado. Es decir, paciencia. Y a largo plazo. Exactamente, hay que tener paciencia, pero tampoco podemos caer en coger más riesgo para intentar recuperar, porque es verdad que es muy frustrante que un fondo corto plazo como el Carmignac Securité, que lo que esperas es que no te dé ningún susto en la cartera, te caiga un 5 o un 6% el año pasado. Si ahora decimos para intentar compensar vámonos a emergentes, yo creo que nos estamos equivocando y hay que tener por una parte paciencia y por otra parte control del riesgo. Entonces yo creo que lo mejor es seguir invertidos en activos más conservadores, que aunque este año no puedan recuperar, pues seguro que el investment grade se va a comportar bien, seguro que este año, pero más convencido aún cuando empiecen a bajar los tipos de interés, que tarde o temprano va a llegar. Y así, esto es una repregunta, por tanto no hago como Sánchez, no cambio de opinión, sigue siendo la última pregunta, pero te repregunto. Sí. Un grupo polémico de fondos por varias razones son los vinculados a los criterios ESG. Hemos visto hay recalificaciones de todo tipo por parte de las gestoras y además no todos se han comportado, bueno, pues con la promesa, ¿no?, de que la sostenibilidad acaba premiando. No sé cómo estáis viendo vosotros a este grupo de fondos. Entiendo que los trabajáis, entiendo que los conocéis. ¿Cuál es vuestra sensación con los fondos específicos ESG? Claro, yo creo que es importante tomar en cuenta los criterios ESG a la hora de analizar una cartera, sobre todo por la parte de los riesgos. Al final el ESG no es solamente reciclar, sino que también tiene en cuenta unos riesgos sociales y unos riesgos de gobierno corporativo. Yo creo que esto es importante para elegir compañías por la parte de los gestores y creo que se están tomando bastante conciencia en esto. Para mí la parte de gobierno corporativo puede ser más importante que la ambiental porque es muy complicado. Al final calcular en empresas multinacionales de 100, 200.000 trabajadores cuál es el impacto exacto medioambiental que tiene una, pero yo creo que sí que es importante tener en cuenta estos criterios en ESG para evitar sobre todo riesgos, pues imagínate, de una compañía que le puedan poner una multa por no cumplir estos criterios, pues al final va a impactar en la cuenta de resultados. Yeah. Sin embargo, yo no creo que lo mejor sea los fondos de impacto porque te reduces tu universo de inversión y nosotros pues hemos tenido que hacer, como todas las entidades, un test de preferencias de sostenibilidad de los clientes y estamos viendo que hay más interés por parte del regulador que por parte de los clientes. Nosotros tomamos en cuenta estos riesgos, pero no creo que sea tan relevante el incluir en cartera fondos que sean directamente de impacto sostenible. Por otra parte, las gestoras yo creo que nos están haciendo muy fácil el trabajo porque están reconsiderando toda la filosofía de inversión e integrando estos procesos de sostenibilidad en la metodología de gestión. Vemos muchos fondos que eran artículo 6 que se están reconvirtiendo a artículo 8. Entonces yo creo que cualquier cartera de cliente que podamos coger ahora, por ejemplo nuestra entidad en Caser, pues va a tener un porcentaje muy alto de fondos artículos 8 y artículos 9 gracias a esta parte de las gestoras, más incluso que a sus preferencias personales. Te interpreto de nuevo y por tanto me corriges. Sí. Entiendo que te quedas con la aplicación amplia de la ESG y no específicamente de los productos ESG. Por tanto, aplican casi las mismas recomendaciones que nos decías antes, paciencia y control de riesgo. Exactamente, está perfectamente interpretado. Muy bien. Pues Javier,
Muchas gracias por hacer podcasting esta tarde con nosotros y esperamos verte más a menudo por finanzas.com. Bueno, muchísimas gracias y encantado. Gracias, hasta luego. Amigos inversores, este ha sido un podcast original de finanzas.com producido por José Jiménez y realizado por Covadonga La Cruz Camblor. El próximo episodio lo firma, como sabéis, Alejandro Ramírez, disponible en la apertura de los mercados a partir de las 7 de la mañana. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.